Cómics, videojuegos, series, películas, todo eso que te gusta también nos gusta aquí. Esto es Pa' Consumir, con Paco Pérez García. Noticias, análisis, teorías y novedades de todo esto que nos gusta. Esto es Pa' Consumir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Paco Pérez García y esta es una nueva edición de Pa' Consumir. En este episodio especial donde hablamos de series, películas, cómics, videojuegos, nos vamos a centrar en un tema bastante particular y es que la fecha lo amerita y así lo aconseja. ¿Ustedes qué películas o qué series o qué otras producciones acostumbran o han acostumbrado ver durante la Semana Santa? Una Semana Santa que arranca oficialmente para todos, y seguramente la gran mayoría lo sabe, es el Viernes Santo, donde hay la mayor cantidad de películas y la mayor cantidad de series que uno podía apreciar. Nosotros en esta oportunidad les vamos a contar desde un punto de vista bastante personal cómo eran nuestras jornadas de Viernes Santo allá por nuestra infancia y adolescencia, viendo algunas películas que aún hoy continúan en boga y que todavía quienes somos fanáticos del cine podemos disfrutar y que no nos cansaríamos de ver, más allá de nuestras cuestiones o creencias que podamos tener o no en materia religiosa. Así que quédense con nosotros porque este episodio de Pa' Consumir va a estar bastante simpático en esta Semana Santa. Diversión al máximo solo aquí en Pa' Consumir. Bien, como les comentábamos, por lo general la Semana Santa tenía una particularidad, ¿no? Que era el Viernes Santo, que era la fecha en la cual nosotros nos reuníamos, o las familias se reunían, para desarrollar una serie de actividades. Particularmente nunca he sido mucho de asistir a misas, por ejemplo, y estas misas que se desarrollaban en el Viernes Santo no eran una predilección, digamos, para poder asistir. Pero lo que sí yo recuerdo bastante es que, por ejemplo, en el Viernes Santo, mi abuelita, la mamá de mi papá, asistía a las misas que se realizaban durante el Viernes Santo, y una vez que terminaba la misa regresaba a casa y regresaba a su casa, y ese era el momento donde nosotros también caíamos a visitarla, porque era un momento también de reunión familiar, era un momento también de encuentro y de poder pasar un instante bastante largo juntos. Entonces esta jornada empezaba muy temprano por la mañana, ¿no es cierto? Con una película que sin duda alguna ha marcado alguna tendencia. Y se trataba en la mañana de ver básicamente esta película llamada La vida pública de Jesús. En realidad son dos películas. Una es Jesús de Nazaret, del año 1977, dirigida por Franco Zeffirelli. Y la otra es Jesús, la vida pública de Jesús, dirigida por John Krish y Peter Sykes. Básicamente ambas películas se turnaban, ¿no es cierto?, en los canales de televisión, mientras una transmitía Jesús de Nazaret, la otra transmitía La vida pública de Jesús, y algunos otros canales transmitían otras versiones, ¿no es cierto?, un poco más distintas respecto a lo que era esta vida de Jesús. La película Jesús de Nazaret básicamente narra varios momentos de la vida de Jesús, desde que nace, desde el momento de la anunciación a María, ¿no es cierto?, por parte del arcángel Gabriel, y luego continúa analizando la niñez de Jesucristo, luego lo que fue su retiro hacia el desierto, este retiro del cual habla la Biblia, ¿no?, de los 40 días en el desierto, en los cuales se enfrenta a una serie de tentaciones, para luego retornar y hacer su vida pública hasta los 33 años, cuando finalmente termina siendo crucificado sin tener un juicio por parte de la corte romana. La película del año 1977 es protagonizada por Robert Powell. Robert Powell es un actor poco conocido hasta ese momento, y finalmente señalan las noticias, señalan los datos de la época, que fue el director Franco Zeffirelli, que al no tener a quién poner en el papel,
terminó apoyándose en este actor que resultó finalmente todo un logro, ¿no? Jesús de Nazaret, como les decimos, es esta película que narra básicamente casi toda la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la muerte de Jesús. Sin embargo, otra de las más conocidas es la del año 1979, que es La vida pública de Jesús. Ya lo dijimos, una película dirigida por John Creech y Peter Sykes y protagonizada por Brian Deacon. Esta película también toca un ratito el tema del nacimiento de Jesús, pero se enfoca básicamente en la llamada vida pública, que es esta etapa de la vida de Jesús cuando se dedica a promover la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y a realizar los milagros que también ya conocemos, el tema de las bodas de Canaán, el levantar a los enfermos, resucitar a los muertos, ¿no? Son estos escenarios que se van produciendo hasta el momento épico, cuando Judas termina traicionando a Jesús y los romanos terminan capturando a quien luego en la Iglesia Católica llamarían el Mesías, ¿no? Entonces esta película está basada en el Evangelio de San Lucas, forma parte del guión de esta película. Fueron 5 años de trabajo, es decir, desde el año 1971-72 aproximadamente, para poder realizar este trabajo, hacer una filmación en Israel y en otros lugares donde se realizaron los hechos que se muestran o que se cuentan en el Evangelio, y realmente es 1 hora y 57 minutos que muchos pueden disfrutar. Sobre la vida de Jesús se han escrito varias cosas, se han publicado varias películas, ¿no es cierto? Quizá la más conocida para muchos sea La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo, esta película dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, es una película del año 2004 que le generó a Mel Gibson ganar algunos premios, pero también ganarse la antipatía de varios sectores. Y es que, por un lado, se hablaba del sentimiento antisemita por parte de Mel Gibson dentro de la película, ¿no? Es una película en donde básicamente condena, entre comillas, a los judíos por ser quienes entregarían a Jesús hacia los romanos para que finalmente fuera enjuiciado o no enjuiciado y finalmente crucificado y terminara falleciendo pues a vista de quienes eran sus seguidores. No es una película muy intensa porque además también recrea con mucho realismo el momento del Calvario, el momento de la pasión de Cristo, ¿no? Cuando carga su cruz, cuando es flagelado, cuando es crucificado. Quienes han visto la película pueden recordar el momento cuando en las películas anteriores que les he mencionado, cuando se habla de la crucifixión de Jesús, se muestra el tema de los clavos en sus manos y en sus pies, pero de una manera muy sutil, ¿no? Aquí en La Pasión se muestra la escena tal cual, ¿no? Los clavos atravesando la piel y la madera. Es una cosa para algunos muy salvaje, pero que trataba de demostrar un poco el sufrimiento que había padecido Jesús y que, según las enseñanzas de la Iglesia Católica, de alguna forma son partes, ¿no?, de este sacrificio que hizo Jesús por nosotros. En otros ámbitos, ¿no es cierto?, de este tipo de películas relacionadas a la vida de Jesús, está La vida de Brian. La vida de Brian es una película en tono de comedia, dirigida por Terry Jones, y que está interpretada por el grupo de comedia inglés Monty Python. Ellos llevaron esta película y la llevaron pues de una manera muy entretenida. Se la recomendamos a quienes obviamente no sean o no tengan esta sensibilidad propia de quien practica el catolicismo o el cristianismo de una manera muy, muy radical o muy pegada al pie de la letra, porque esta película está llena de muchas bromas y de muchos gags. En esta película, un personaje llamado Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Sin embargo, ocurren una serie de situaciones distintas, una serie de gags que terminan definiendo que Brian sea confundido con el verdadero hijo de Dios, ¿no es cierto? Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y el caos en el que se haya sumergida la Galilea de esos días le harán vivir en manos de su madre, una feminista revolucionaria, y del mismísimo Poncio Pilatos, su propia versión del Calvario. Hay hartas referencias a las cuestiones políticas internacionales y hartas referencias al tema del consumismo y a la situación que se vive o que se vivía en el mundo en el siglo XX, que es importante, es súper divertida ver esta película. Pero esta cinta no estaba dentro de las recomendaciones de lo que veíamos nosotros
cuando era la Semana Santa, porque después de ver la vida de Jesús, y mientras la abuelita nos preparaba un entremés para poder esperar y llegar al almuerzo, la siguiente película que veíamos era Ben-Hur. Ben-Hur es una película del año 1959 y es considerada como una de las mejores películas de la historia. Producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, tuvo hasta ese momento lo que fue el presupuesto más grande, ¿no es cierto?, de lo que fue hasta ese momento el presupuesto que se le da a las películas, más de 15 millones de dólares, y estuvo interpretada entre otras por el gran Charlton Heston, por el entonces gran actor Charlton Heston, quien interpreta a Judá Ben-Hur, Stephen Boyd, que hace el papel de Mesala, y Haya Hararit, que hace el papel de Esther, y Hugh Griffith, que hace el papel de Jeque Ilderín. Esta película narra ha ganado 11 Oscars, que fue el máximo récord hasta ese momento de los premios de la Academia. Ganó premio por ser mejor película, ganó premio por mejor actor de reparto, y no fue hasta el año 1997 cuando recién la película Titanic igualó esta cantidad de premios, y luego El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en el año 2003. Esta película, decíamos, contó con el mayor presupuesto que hasta entonces se le había dado a una película. La Metro-Goldwyn-Mayer puso toda la carne en el asador para esta cinta. La filmación comenzó el 18 de mayo de 1958 y terminó el 7 de enero de 1959. Jornadas de rodaje de 12 a 14 horas, escenarios montados precisamente para esto, una capacidad en el tema de los efectos especiales. La secuencia de la batalla naval se filmó con miniaturas en un tanque de agua en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en California. La carrera de carros, cuya secuencia es de 9 minutos de duración, es una de las secuencias más famosas de la historia del cine. La banda sonora, compuesta y dirigida por Miklos Rozsa, es la de mayor duración que se haya creado para una película, y fue una fuente de inspiración también para muchos cineastas en los siguientes años. La acción transcurre básicamente en la Judea del año 30 después de Cristo, donde el Imperio Romano ya se había colocado como el imperio más importante del mundo, ¿no es cierto? Gobernaba sus vastos territorios con mano de hierro, entre ellos el pueblo de Judea, sometiendo con dureza a sus moradores. Los judíos que vivían en esta zona aspiraban pues que llegara el nuevo Mesías que liberara al nuevo pueblo judío. En este pueblo se encontraba Judá Ben-Hur, que era una especie de príncipe rico que comerciaba con especias de Oriente a Roma, y era un hombre respetado y creyente en la fe de su pueblo y de su Dios. Sin embargo, los tiempos se complicaron y se esperaba que hubiera un levantamiento contra el Imperio Romano, y el emperador romano envía 2 legiones al mando del jefe militar Mesala, interpretada por Stephen Boyd, quien era amigo de Ben-Hur. Se habían criado juntos en algún momento. Entonces, en esta amistad, Judá Ben-Hur ve una posibilidad de buscar en Mesala a un viejo amigo, un viejo conocido, para tratar de cambiar la situación del pueblo de Israel, o del pueblo de Judea, perdón. Sin embargo, esta situación se complica, se rompe el trato, y Mesala rompe la relación con Judá Ben-Hur, porque Mesala ve a Judá Ben-Hur como aparentemente el nuevo Mesías, ¿no? Este Mesías que se estaba esperando, que iba a liberar al pueblo judío. Y súper también esta parte en la que Judá Ben-Hur, en medio de su travesía, conoce a Jesús de Nazaret en el momento previo a la crucifixión. Le brinda agua, ¿no es cierto? Es decir, hay una serie de cosas muy simpáticas e interesantes en esta película, que terminan en esta mirada de esta carrera de caballos en el circo romano, ¿no es cierto? Y muchas otras escenas que resultan finalmente interesantes en esta película. Sobre Ben-Hur se hizo una película, un remake en el año 2016, dirigida por Timur Bekmambetov, así se llama el director, protagonizada por Jack Huston, Morgan Freeman y Toby Kelly. Sin embargo,
esta película no pudo lograr tampoco el ímpetu de lo que fue esta película original, ni tampoco los grandes logros que ha tenido. Lo que hay también es una serie que se produjo en el año 2010 y que ahora la tienen exclusiva Prime Video, y que ustedes pueden ver ya los primeros capítulos de la primera temporada en Prime Video, la serie Ben-Hur, ¿no? Básicamente la historia de Judá Ben-Hur y Mesalah, vista a partir de esta serie, que sin duda alguna se las recomendamos. Llegó la hora del almuerzo, el menú bastante simpático, un guisito de pescado, ¿no? Previamente un chupe de pescado, un guisito de pescado, y para cerrar un arrocito con leche, ¿no? Digamos que ese era el menú clásico de la Semana Santa. Y para ir pasando el almuerzo, ir viendo el almuerzo, nos tocaba ver Los 10 Mandamientos, otro peliculón del año 1956, 3 años antes que Ben-Hur, y es por eso que siempre Charlton Heston es relacionado con estas festividades o mejor dicho, estas fechas de la Semana Santa. Los 10 Mandamientos es una película de 1956 dirigida por el prolífico director Cecil B. DeMille, distribuida por Paramount Pictures, y narra la historia del éxodo del pueblo judío, ¿no es cierto? Dirigido por Moisés, quien, como todos sabemos, pues termina siendo encontrado en una cesta, ¿no? Y termina bajo la adopción de la familia del faraón egipcio. Se convierte en un hermanastro casi del faraón Ramsés. Pasan la infancia juntos, hasta que Moisés empieza a sentir y a descubrir el llamado de su pueblo, el llamado de su Dios, para poder iniciar esta travesía de lo que luego sería el camino del pueblo de Israel hacia la llamada tierra prometida. Es una cosa realmente alucinante. Es una versión ampliada de lo que fue la película de 1923, que fue una película muda, porque en ese momento, en ese año 23, no existía todavía el tema del sonido. Y esta película también ganó varios premios Oscar, ganó 7 premios Oscar en el año 1957. Fue nominada, ganó el de mejores efectos especiales. Si ustedes recuerdan la escena cuando se abre el mar para que pase el pueblo judío, y luego este mar también se lleva de encuentro al ejército egipcio que perseguía a Moisés y a sus seguidores. Las escenas cuando se describe el tema de las 7 plagas, también es brutal esa escena. Y ni que hablar cuando Moisés recibe la tabla de los 10 mandamientos por parte de Dios. También una escena súper épica, con unos efectos especiales brutales, y que realmente es todo un prodigio verlo siempre, a cada momento. Esta película es, según el libro de récord Guinness, la 8ª película más exitosa de todos los tiempos. La escena de Moisés que hablábamos hace un rato, cuando se abre paso por el Mar Rojo, es considerado por muchos críticos como una escena clásica en la historia del cine, y está en el top 10 de las llamadas películas épicas por parte de la Asociación Internacional de Cine. En 1999, un dato adicional, la película fue considerada una pieza cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y fue seleccionada para su preservación en el Registro Fílmico Nacional. Así que esta película también es importante, es súper chévere, muy buena esta película, la cual podemos ver actualmente, si es que no la programa ningún canal de televisión nacional aquí en Perú, la podemos ver también en Prime Video. Ahí está esta película, Los 10 Mandamientos. Película bastante larga, son casi 3 horas de película, y sin duda alguna pues es una película que vale la pena apreciar. Y así más o menos terminaba la jornada de la Semana Santa, porque por ahí después venía algunas otras películas, como El Manto Sagrado, que es esta historia de un soldado romano que recoge precisamente el manto en el cual se envuelve a Jesús después de su crucifixión, y logra la conversión a partir de este manto, y ocurre en una serie. Está esta película, hay otras que también se veían y creo que todavía se ven en Semana Santa, como es son películas muy antiguas, como es la historia de José y sus hermanos, ¿no?
este José que veía sus sueños y que cuando los interpretaba eran situaciones que finalmente se volvían realidad, y que esto le generó también el favor de las altas autoridades y le generó también la envidia de sus hermanos, ¿no? Otras películas también, hay películas basadas en la vida de María Magdalena que también eran transmitidas en ese momento, o desde la mirada también de la Virgen María. Hay películas sobre otras partes, otras historias de la Biblia. Y quizá otra película interesante que muchos consideran o la consideran incluso para verla fuera de Semana Santa es La Última Tentación de Cristo, la película del año 1988, interpretada por Willem Dafoe en el papel de Jesucristo, de una manera más o menos acorde con los evangelios, ¿no? ¿Okay? El film es dirigido por Martin Scorsese y él advierte al inicio de la cinta que es una obra de ficción que no pretende describir de manera detallada la vida de Jesús. La trama cambia cuando, al momento de la crucifixión, aparece un ángel, interpretado por Juliette Catton, que llega a liberar a Cristo de su martirio para que pueda vivir una vida normal al lado de María Magdalena, interpretada por Barbara Hershey. Obviamente la película desató todo tipo de críticas en aquel 1988, la tildaron de todo, a Martin Scorsese casi lo censuran en Hollywood y en varias partes del planeta. La película fue censurada por muchos años, no se estrenó en algunos cines hasta sino después de muchos años. Aquí en Perú tuvo un estreno bastante accidentado y tuvo que ser retirada también de la cartelera. Es decir, es una de estas películas que uno dice, ok, hay que prestarle mucha atención porque seguramente va a atraer algo más que nos pueda generar algún tipo de polémica. A estas alturas del partido también este tipo de cinta seguramente generaría alguna otra polémica, pero sería ya más vista de otra forma. Películas animadas: José, el rey de los sueños, Egipto o Moisés. También hay una película sobre la vida de Moisés, una película animada. Y también en Netflix podemos ver algunas películas relacionadas a la Biblia y también a lo que es la vida de Cristo. Hay una película que se llama La Resurrección de Cristo, que habla, dice, para desacreditar los rumores de resurrección del Mesías, un hastiado tributo romano y su novato teniente buscan el cuerpo desaparecido de Jesús. También está una película que se llama María Magdalena, esta la pueden ver en Netflix. Está la película Mesías, que es una película bastante actual, en el cual un agente de la CIA, desconfiada, investiga a un hombre carismático que causa agitación política con un movimiento espiritual, haciéndose llamar el Mesías Prometido. Es una serie que tiene recién una temporada, no se sabe si es que va a tener más temporadas, pero en sus 10 capítulos habla un poco sobre este tema de la fe, cómo nos enfrascamos, cómo nos vemos en este tipo de situaciones. Noé es una película del año 2014, también interpretada por Anthony Hopkins, y que cuenta la historia de este caballero Noé que se encargó de construir la famosa arca para evitar pues que el diluvio terminara con la vida de algunas personas y de los seres vivos en general como nosotros la conocemos. Son algunas de las películas que hay una película animada también, la Estrella de Belén. Es una película del año 2017 donde un burrito soñador escapa de su insignificante existencia para hacerse amigo de un grupo de animales que precisamente está yendo hacia el establo donde Jesús termina naciendo, ¿no es cierto? En lo que nosotros conocemos como la fecha del 25 de diciembre, la fecha de nuestra Navidad. Así que esas son las películas y series que también puedes encontrar en Netflix, que también puedes encontrar, se nos coló un audio ahí de algo que estamos revisando, y que puedes encontrar también en diversas plataformas de streaming. Si te vas a estas plataformas que te ofrecen películas, ¿no? Por fuera de lo de lo normal, también seguramente puedes encontrar alguna de estas cintas que te hemos recomendado.
o que te hemos contado y de la que seguro sí te acuerdas, porque también las has visto, porque las has disfrutado. Así que qué mejor oportunidad que aprovechar este fin de semana largo que está avanzando para poder disfrutar de estas o de otras películas o de algunos documentales que también hablan sobre la vida de Jesús, que hablan sobre escenas o secuencias de la Biblia. Estas también las puedes encontrar en las plataformas de streaming y esto es lo que te podemos recomendar nosotros aquí en Pa Consumir. Y nos vamos porque ya no hay tiempo para más, no hay espacio ni siquiera para los piqueditos para consumir, Lo único que te contamos es que ya está en cartelera Animales Fantásticos y los Secretos de Dumbledore y No me digas solterona número 2. Precisamente los amigos de Café Radio del programa Mundo Pop, María Laura estuvo ahí en el preestreno de la cinta, ya nos ha contado más o menos de qué va, ha tenido entrevistas que pueden encontrar en las redes sociales de Café Radio, ha tenido entrevistas con los actores y pueden disfrutar también de los avances de esta cinta. Yo soy Paco Pérez García, conmigo será hasta una próxima edición de Pa Consumir. Recuerden que nos encuentran en sus plataformas favoritas de podcast y también a través de Café Radio, www.caferadiofm.com, o pueden descargar la aplicación de Café Radio en el Google Play y escuchar como siempre todos los programas de la emisora y disfrutar de la mejor música rock and pop de todos los tiempos. Nos encontramos en una próxima edición. ¡Chau! Noticias, análisis, teorías y novedades de todo esto que nos gusta. Esto es Pa Consumir.